Hola, bienvenidos una vez más a este video podcast de Inverso, su repaso de lección juvenil. Qué alegría saludarlos. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Hola Pastor, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos ven y a los que nos escuchan. Qué gusto estar aquí. ¿Bien? ¿Estoy muy bien? ¿Contenta? Sí, sí. O sea, hablé tanto que ni siquiera respondí que estaba bien. Sí. ¿Qué haces, Vane? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy administradora de empresas, Sí. voy a estudiar una especialización este año, entonces estoy muy feliz por eso y estoy trabajando en este momento en ADRA. ¿Y te gusta el trabajo con los jóvenes? ¿Te gusta Me Inverso? encanta, me Sí, encanta. me consta. Es Bueno, Vane, ¿qué te parece si antes de entrar a ver la lección para esta semana, vamos a ver unos videitos que nos han mandado de comentarios? ¿Listo? claro que sí, vamos a escuchar. Jeroboam cambió el sistema de tesorería del pueblo de Israel según su conveniencia. Sin embargo, Ezequías retornó este sistema según los principios divinos. Una de las lecciones que debemos tener en cuenta en esta semana es la siguiente. Debemos ser líderes proactivos y agradecidos. Así, con nuestro ejemplo, podemos contagiar a otros para que sean dadivosos y así desarrollar una correcta oración a nuestro Dios. En esta semana aprendí que era trabajar para suplir las necesidades de los otros como ponemos nuestras almas en contacto con la fuente de todo poder. Es evidente, Dios desea transformar nuestra vida y darle poder a través del servicio. Un servicio sincero, transparente y voluntario. Desea que sus hijos sean de un corazón, un alma y que tengamos todas las cosas en común. Que dejemos a un lado ese espíritu de arrogancia, de egoísmo y que unamos nuestras fuerzas, nuestros talentos, nuestros recursos financieros para salvar a otras personas. Como observamos en el estudio de la lección de esta semana, a causa de la división del pueblo de Israel, el sistema de adoración y de ofrendas a Dios tuvo un impacto negativo, mientras que por un lado estaba Jeroboam incitando a que se adorara no en Jerusalén sino en Betel, por el otro lado estaba Ezequías reconstruyendo el verdadero sistema de adoración a Dios. Dos hombres con corazones dispuestos, dadivosos, pero con acciones totalmente distintas, motivaciones que mostraban su verdadera fidelidad y adoración a Dios. Bueno, Vane, ¿qué tal? Interesantes, ¿no? Interesantes. Y es lo que vamos a estudiar hoy. Sí. Bueno, ellos dijeron muchas cosas que quizás hoy también tocaremos más a profundidad y la lección que vamos a ver en esta semana o que vamos a estudiar en este momento es Jeroboam y Ezequías, motivadores de la dadivosidad. Ambos parece que eran muy dadivosos, ¿cierto? Sí, como que les gustaba dar. Así es, pero como que uno lo daba no como debía ser, otro sí, ¿cierto? Y entonces uno empieza a pensar, pero si a los dos les gustaba dar, ¿cuál es la diferencia? Eso me hace pensar, Vanem, a lo que quizás hablamos ahorita detrás de cámaras, y es que Dios es un Dios de orden, ¿cierto? Dios es un Dios que permite que la humanidad sepa o conozca cómo Él actúa con nosotros para que el propósito, la misión que Él tiene con nosotros, pues se pueda cumplir. Que la finalidad es que jóvenes es poder esparcir el Evangelio, la verdad, las buenas nuevas a todo el mundo, pero para que eso suceda, como en cualquier cosa, se necesitan recursos, ¿cierto? Claro que sí. Y me gusta saber que Dios es un Dios de orden y que estamos de alguna forma en una comunidad, en una iglesia, que es una iglesia de orden, que Así sigue es. esos principios. Muy bien. Y me hiciste acordar de algo. La lección nombra algo muy importante, pero yo quiero quizás simplificarlo haciéndote una pregunta. Claro que sí. ¿Cuál es el plato favorito de Alan? Bueno, a mi esposa le encanta la lasaña. La lasaña, ¿sí? ¿Con quesito? ¿Vegetariano o...? No, ya quisiera yo que fuera vegetariano. Digamos que sí. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Bueno, entonces, le encanta la lasaña, Sí. ¿cierto? Tú cuando le vas a hacer la lasaña, ¿cómo se la haces? ¿Como a él le gusta o como a ti te gusta? Como a él le gusta, trato de que sea lo más rico que sea para él, los ingredientes que a él le gusten para que se la coma toda y la disfrute, porque yo se la hago para él. Así es. Sabes que lo mismo pasa con este asunto que vamos a estudiar esta semana,
Y es que, jóvenes, Dios nos da unos estatutos, unas leyes, sobre todo unas ordenanzas, para que ustedes y yo hagamos lo correcto. En este caso de los diezmos y las ofrendas, el Señor creó un sistema de tesorería en su iglesia para que todos los recursos se manejen desde ese fondo, ¿cierto? ¿Qué piensas, Mari? Mira, me hiciste acordar de una frase de Blaise Pascal que dice, Dios hizo al hombre de barro y el hombre lo embarró todo. Porque es que tú lo has dicho, Sí. es tan sencillo y la lección nos lo dice, es tan sencillo donde debes llevar tus diezmos y tus ofrendas, pero a veces lo sencillo lo complicamos. Y fue lo que pasó con nuestro primer personaje. Así es. Sabes que me hiciste acordar, es que realmente la vida no es que sea complicada. ¿No? Los complicados somos Tal nosotros, cual. ¿cierto? Pero sí, nos damos cuenta que la lección nombra a Jeroboam, pero para entender por qué nombra a Jeroboam es importante también nombrar a Salomón, Ah, tal cual. ¿cierto? Salomón pues fue el rey más grande que tuvo el pueblo de Israel, en el sentido en el que el reino prosperó, había mucho oro, todo el reino estaba consolidado, hasta ese momento era solo un reino, aún no había sido dividido, ¿cierto? Había mucha sabiduría en él, tanto que las personas pagaban por ir a verlo, escuchar, emitir un juicio, predicar. La fama creció, pero, Oh, como siempre, por las mujeres que no son cristianas, sí, sí. Salomón tomó muy malas decisiones, y yo creo que acá podemos empezar con una primera enseñanza, Vane, y es que, jóvenes, es muy importante las decisiones que ustedes y yo tomamos, porque eso puede ser muy trascendental para nuestra vida y para quienes nos rodean. Tal cual. Salomón, por tomar una mala decisión de estar con primero aquella egipcia y después con los reinos de alrededor, Y súmale el resto. casi 700, 600 mujeres más, otras más concubinas, o sea, tremendo, pero que todas ellas tenían un sistema religioso diferente, unas creencias diferentes, y por lo tanto ofrendaban y diezmaban diferente. Total, Dani. Y me hiciste acordar un dato que mira con quién te estás rodeando, las 5 Ujú. personas que te rodean, porque las personas que te rodean en 5 años van a mostrar quién vas a ser tú. Así es. Entonces, ¿de quién te estás rodeando? ¿Cuáles son esas personas que te están aportando? Porque en 5 años tú vas a ser el resultado de lo que socializaste, Claro, de lo que hiciste de las con esas influencias. personas. Incluso dice que cuando tú vas mucho tiempo con esas personas, con ciertos amigos, allí conoces a tu esposa. Y te voy a hacer una pregunta. ¿De dónde salió tu esposa? Bueno, mi esposa salió de la universidad. De tu círculo de amigos. así es. Exacto. Y así... No salió, la conocí, perdón. Perdón. Perdón, no era la Ah, palabra. está bien, está bien, ahí está. La conociste allí y de allí se formó la amistad y es ahora lo que tú eres, Así el es. esposo de ella y de allí surgieron, de esa relación que tienen. Por eso es muy importante saber con quién nos estamos relacionando. Así es. Tomar buenas decisiones. Tal cual, porque mira lo que pasó con Salomón. O sea, si Salomón no hubiera tomado tantas decisiones erróneas, un siervo, como lo era Jeroboam, porque era un siervo, Ujú. fue rey. Así es. Entonces, de esas malas decisiones, Salomón termina su reinado y Israel se divide, ¿cierto? El reino del norte y el Ajá. reino del sur, y es cuando empiezan las pesadillas, Sí, pero mal. ¿cierto? mal. Al punto que, como se dividen, entonces Jeroboam percibe y dice, y no, todos los diezmos y ofrendas se van a ir para Jerusalén, yo no me puedo quedar sin sustento. Pero ¿sabes qué? Él no confía en Dios. No, total, Dani. Aparte que súmale que Dios ya le había dado una promesa. O sea, él ya le había dicho por medio de un profeta que no recuerdo el nombre. Si lo recuerdas, me Sí. lo acuerdas, porfa. Ok. Le había dicho como, hey, tú vas a ser rey, esto es tuyo. Se partió el manto en 10 en 10 pedacitos Pedazos. que se los dio a él, que él iba a reinar 10 tribus. O sea, Sí. ya le había dado una promesa. Pero es Pero que no estaba, tenía que ser a la Sí. forma que él quería. Y entonces Jeroboam era un motivador de la dadivosidad, pero hacia un destino equivocado. Tal cual. Entonces él dijo, no, yo no quiero que todo se vaya para allá. Entonces aquí en Betel, cierto que aquí estuvo Abraham, bueno, él saca excusas, pues aquí entonces vamos a manejar nuestros propios recursos, vamos a nombrar nombró sacerdotes quienes no podían, Y él o sea, se hizo echó a los levitas. sacerdote. Entonces,
aquí es un ejemplo que no es nuestra voluntad, jóvenes, sino es a la voluntad de Dios. No es como nosotros queremos, sino es como Dios quiere que hagamos las cosas. Es sencillo. Tal ¿cierto? cual. Y súmale que él, bueno, lo veníamos diciendo, él no confió en Dios. Y entonces, ¿qué hizo? Les puso la vida fácil. ¿Y en qué momento nosotros como jóvenes caemos en el error de querer hacer nuestra vida fácil? Porque, es. ¿sabes qué les hizo? Les volvió a hacer un ídolo. Así es, les todo. volvió a hacer todo ahí cerquita para que no tuvieran que ir a Jerusalén. Así es. Entonces, por la duda y te escucho, y lo han estudiado durante todas estas lecciones de Inverse que han estado increíblemente interesantes, que ahora los invito, si no las han escuchado, escúchenlas. El yo, Así es. porque él se Todo. concentró en, hey, me van a quitar mi reino. Y entonces no quiero que me lo quiten, así que les voy a dejar todo aquí en bandejita de plata. ¿Y cuántas veces como jóvenes no nos quedamos con lo que nos dicen? A ver, solamente voy a escuchar el podcast que se está haciendo desde la Y unión. ya no más. Y ya no más. No voy a estudiar. Tal cual. Exacto. Sí, y mira que detrás de todo esto, pues hay una guerra espiritual muy fuerte y es Satanás quien induce a que hombres que no confíen en Dios tomen estas determinaciones para que las tesorerías que Dios estableció como para que sean las distribuidores justas de los recursos, pues se vayan al piso y finalmente no cumplan la misión, ¿cierto? Tú tenías una pregunta. ¿La hacemos? Sí, claro. ¿La tienes a la mano? De hecho, me pareció muy interesante y ya te la voy a hacer. Mira, la pregunta es, ¿qué prácticas indicadas por Dios corren el riesgo de ser consideradas demasiado en tu cultura? Sí. Entonces tú piensas como, o sea, era para ellos demasiado Ir hasta Jerusalén. ir hasta Jerusalén. Pero mira que hubo unos pocos que se fueron. Sí, tal Dios, cual. no, yo sigo a Dios, lo que Él ha dicho, su voluntad, y seremos firmes, y se fueron. ¿cierto? Tal cual. Porque siempre hay unos 7,000 que no han doblado rodilla. Hay un remanente. Pero hay cosas de nuestra cultura hoy en día que quizás, ¿cierto? Entonces En la podemos actualidad. pensar, no, hay una persona que está mal, yo mis diezmos no los doy a la tesorería, sino que más bien esos diezmos se los doy a esa persona. Es un acto de bondad, Tal es un cual. acto de dadivosidad, pero no es la manera correcta, no es el destino correcto. Y no porque la persona, vamos a aclarar esto, no porque no lo merezca, sí, sino que es que hay un proceso, y los diezmos y las ofrendas tienen que ir dirigidos a la tesorería porque después de allá se destinan a ese tipo de personas. Y como lo habíamos dicho en un principio, Dios es un Dios de orden. También podríamos pensar en, es que es demasiado empezar el sábado desde el viernes. O sea, es demasiado el sábado empezar el sábado. Sí. Se podría llegar a pensar así. O, es que es demasiado no tomarte una copita de vino con una cena. O sea, Ok. ya se pasan. En nuestra cultura, que a veces hacemos todo como tan relajado. Así es. O es muy demasiado madrugar a las 9 de la mañana para estar en la iglesia. Nos O pesa. es muy demasiado esperar hasta que te cases. Tremenda. Muy bien, así es. En- Entonces, esto nos pone en contexto de que no es a nuestra forma, sino es a la forma de Dios. Exacto. Que cuando tratamos de buscar un atajo o un camino cortico, pues realmente terminamos es peor, ¿cierto? Pero hay un personaje que nombra la lección que sí hizo lo correcto y que se hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. ¿Quién es? Me gusta porque te coloca la paralela, porque los Sí, dos eran así es. reyes. Así es. Y venimos de hablar del papá de él, de Acaz. De Acaz. Y viene, Un rey y entonces eso nos hace pensar, hey, tú no puedes decir, es que mi familia es así, es Ajá. que toda la cultura que traigo, toda mi generación ha sido así, Así y en la es. iglesia son así, son líderes de los que pelean y los que dicen que van a dar el diezmo en otra parte. Sí, sí. No, tú puedes hacer un cambio. Así es, romper esa brecha cual. generacional y empezar a hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Es- Porque Acab fue un rey terrible. O sea, hizo lo malo. Se ¿Y cuánto pasó. vivió? Ni a los 40 alcanzó a No llegar. alcanzó a llegar. Entonces, pero Ezequías dice, esto no va a pasar en mi reinado. Ajá. Esto no va a pasar en mi generación. Y él tomó una decisión. Lo primero que hizo fue volver a reconstruir el templo, abrir las puertas, poner todo Quitar en orden, ídolos. quitar ídolos, una limpieza, Sí. ¿cierto? Pero él estableció también algo muy importante y es volvió a los levitas, Sí. los volvió a empoderar, les dijo conságrense, ayunen, oren y hagan un sacrificio por ustedes mismos y después hagan un sacrificio por toda la nación. La respuesta
a esta bendición de Dios hacia su presencia, volver a estar con ellos, es que las personas, ahora el pueblo de Israel, vuelve a diezmar y ofrendar. Y esta vez sobreabunda. Tanto que tienen que empezar a hacer como lugares Sí. específicos para guardar, sacar la tesorería. Y acá nos damos cuenta que los diezmos y las ofrendas hacen parte de un papel importante para reavivar la iglesia. ¿Qué Tal piensas? cual, porque mira, yo estoy en el área financiera y a mí me encantaría poder ir a predicar y hacer y demás, pero es que no me queda tiempo y mi función es estar en un área financiera. Lo que yo puedo hacer es ahí cerquita, pero si yo contribuyo en mi iglesia, con mis diezmos, con mis ofrendas, en diferentes lugares, va a ser muy fácil saber que lo que yo estoy dando o de la fidelidad que yo estoy teniendo, otras personas se benefician. Entonces, Así eso me es. parece muy interesante porque yo no lo puedo hacer. Yo directamente no puedo ir a hacerlo. Pero gracias a mis diezmos, a mi fidelidad y gratitud con Dios, que de hecho también lo hemos mencionado durante las lecciones, y es, yo no diezmo, y eso me pareció muy bonito, yo no diezmo para que Dios me bendiga, Ajá. sino yo diezmo porque ya Dios me ha Exacto. bendecido. Y eso lo Yo iba a decir, diezmo y que ese ofrendo. fue el contraste de una ofrenda que es correcta ante Dios y una ofrenda que es pagana. Exacto. ¿Cierto? Yo ofrendo, hay personas que ofrendan para recibir algo, pero no, ofrendamos y diezmamos porque primero recibimos la bendición de Dios. Y sabes que también Ezequías entendía esto porque él sabía que si la tesorería funcionaba, que si los diezmos y las ofrendas eran destinados de una manera correcta hacia los levitas, hacia los sacerdotes, hacia los pastores de ese tiempo, que eran los que contribuían en todos los oficios religiosos, quienes pedían a Dios por el pueblo, quienes estaban motivando la misión, pues por supuesto iba a crecer la nación, porque Dios iba a estar ahí. Entonces eso nos llama mucho la atención a hoy en nosotros, en que quizás podemos estar en la misma situación. Y depende de nosotros entonces si vamos a ser participadores con Dios o con Satanás. Tal Si vamos a ser contribuidores en hacer crecer la obra de la manera que Dios dispuso a través de su iglesia, o seguir el plan de Satanás, que es hacer A con mi los manera. recursos lo que yo quiera, ¿cierto? Exacto. Porque si no hay tesorería, hoy no hay pastores. Tal cual, Y si no hay pastores, no hay personas que estén haciendo inverso, que lleven la ¿cierto? obra a Que otras estén, partes. que estén pensando en hacer la obra en muchas partes, de muchas formas, de muchas maneras, porque no solo hay una, hay muchas. Pero porque hay diezmos, porque hay recursos, porque hay ofrendas, se puede predicar las buenas nuevas de salvación. Tal ¿Cierto? cual. Sabes que me gusta un punto interesante de lo que es como tal el personaje de Ezequías, y es que él lo hizo con su ejemplo. Entonces, si aquí hay un líder de pronto escuchándonos o viéndonos, es muy importante hacerlo con nuestro ejemplo, Así es. porque es que la primera persona que empezó a dar y empezó a hacer y demás fue Ezequías. Y sabes, me pareció muy interesante porque él volvió a sus fiestas, no recuerdo los nombres, pero él empezó a hacer como lo que normalmente hacían, y él no le importó que fueran con los que estaban. Ajá. Lo empezó a hacer él solo, y es muy importante para nosotros como líderes, con uno, con dos se empieza, se Exacto. hace. No esperar. Ajá. Él empezó por su casa. Sí, El tal cual. planeamiento empezó por su casa, ¿cierto? Y después eso fue impregnando a la nación entera. Entonces, si estamos pasando por momentos difíciles en la iglesia, jóvenes, pues sean ustedes los generadores de cambio y esos generadores de paz, que permitan que a través con el trabajo que hagan, pues toda la iglesia digan, esos muchachos están trabajando, vamos a trabajar con ellos y hacer un reavivamiento en la iglesia. Y lo dijiste tal cual como lo decía la lección, que es obediencia al sistema. Así es. Nada, hacerle. Y puede que no nos guste, puede que, es que son demasiado conservadores. Pasa, pero se puede hacer de una forma interesante sin salirnos de los lineamientos que ya nos han colocado. Y esos lineamientos los estableció Jesús antes de irse, y con esto vamos a concluir, que fue la gran comisión Sí. nombrada en Hechos, En ¿cierto? Hechos, Capítulo 1, versículo 8, que nos dicen, estén conmigo, van a recibir el poder del Espíritu Santo y me serán testigos. Hay una misión, jóvenes, muy importante que ustedes y yo debemos hacer, y es ser testigos de Dios. ¿Dónde? En Judea, que es decir, en mi hogar, con mi familia, en
El primero es Jerusalén. Tú Jerusalén, dijiste, sí. ¿cierto? La- Jerusalén, que es mi familia, mi lugar cercano. Judea, que son la comunidad que me rodea, mis amigos, mis compañeros. Y hasta lo último, la tierra, que podemos hacer referencia aquí Nuestro país. a nuestro como, país, a un pueblito. A veces nosotros queremos irnos a África y el que pueda, "Quiero amén. ser misionero". El que pueda, amén. Sí. Pero aquí hay mucho que hacer. Sí. Aquí hay mucho que hacer, ¿cierto? Entonces es una comisión que tenemos de ser testigos de Dios y tú y yo, nosotros lo vamos a poder hacer, Vanessa, si tenemos el Espíritu Santo, Amén, así es. ¿cierto? Y si cumplimos con eso. Y quiero terminar también con una frase que me pareció increíble, que nos dice así: si los cristianos obraran concertadamente, si avanzaran como un solo hombre, bajo la dirección de un poder para la realización de un objetivo, moverían el mundo. Tremendo. ¡Wow! O sea, no el ¿Cuánto barrio, poder? no, ni siquiera una ciudad, ni siquiera un país, el mundo. Tal cual. Jóvenes, ustedes y yo necesitamos mucho de Dios. Y esa manera de poder estar con Él es buscándolo todos los días en oración, entendiendo que el Señor hizo una provisión para que ustedes y yo hiciéramos las cosas de manera correcta, que es como Él nos las ha ordenado. Y por eso el Señor dispuso una iglesia. Y a través de la iglesia es que ustedes y yo podemos hacer muchas cosas para Él, ¿cierto? Hay muchas formas, hay muchas maneras de presentar a Dios, pero hay que hacerlo. Ah, se acabó el tiempo. Ay, se nos acabó el tiempo. Bueno, ¿quieres terminar con alguna frase o con algo que te Nada, impactó? recordar lo que no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Así es. Bueno, jóvenes, muchas gracias por hasta este momento estar con nosotros. Recuerden compartir este video podcast de Inverso con sus amigos. Un fuerte abrazo y Dios los bendiga.